Tercer día de la Semana de lo Desconocido aquí en La Sobremesa. Gracias por sus llamadas, gracias por sus tweets, gracias por sus mails, gracias por el rating que ha subido muchísimo desde que estamos hablando de estos temas. Hoy vamos a seguir hablando de ovnis. Está conmigo Ana Luisa Cid, que además nos trae un invitado increíble, ¿no? Alguien que ha buceado y ha visto ruinas, ya ha visto pirámides, casi ciudades completamente inundadas debajo del mar. Así es, mi estimado Héctor, pues le doy la bienvenida en primer lugar a Alejandro González, gracias, ya invitado permanente de nuestra atención. Muy bien, Alex, eres parte de... Ya saben, muy amable. Sí, es parte Les agradezco mucho de nuestro pago. Y también les presento al señor Luis Nova, que es buzo profesional. Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Encantado de estar aquí. Y antes de que empecemos a hablar ya directamente del tema, sí me gustaría contarles muy brevemente cómo conocí a Luis. Él es médico quiropráctico, él me curó ahí a un asunto que tenía de la columna, ¿verdad, Luis? Y así fue como empezó mi amistad con él, y ya cuando supe que era buzo y todo lo que ha visto, pues me pareció interesante traerlo a la sobremesa. Luis, para que el público conozca un poquito más de ti, gracias. He puesto algunas fotografías que me compartiste. Sí, si las podemos poner, por favor, para que nos vayas contando un poquito acerca de esta actividad. Déjame decirle a la gente, si quieren comunicarse, 51 28 30 92, escríbanos a la sobremesa @cadena3.com.mx, lo que quieran opinar, los tuiteros, si quieren tuitear, intentaremos darle salida a todas las llamadas y a todas las preguntas. Claro que sí. Si nos pueden mandar las fotos, por favor, para que Luis Nova nos vaya comentando acerca de esta actividad de buceo, Luis. Bueno, miren, aquí estamos en la isla de Roatán, en Honduras. En esta ocasión estamos en las Islas Bahamas, también cerca de Bimini, donde vamos a platicar al ratito. Es un buceo con tiburones, sin jaula. Este es en la isla de Cuba, es una contraluz. A mí me encanta mucho ese tipo de fotografías, es maravillosa. Se trata de poner la luz atrás. Esta es también muy interesante, es en el arrecife de Alacranes en México. Este es un barco hundido inglés. Aquí estamos en el Mar Rojo, en Egipto. En donde también has hecho investigación. Próximamente vamos a estar allá. ¿Vas a organizar una expedición? Sí, el próximo año, ya a partir del junio 12 salimos. ¿Pero también incluye buceo? Sí, 8 días de buceo y 8 días de paseo por las ruinas, todo lo más importante de Egipto. Y bueno, pues si alguien está interesado en este tipo de excursiones, me puede escribir y le damos los datos de Luis. Su correo es marnova33. Marnova33 @hotmail.com. Bueno, pues, ¿qué te parece que en primer lugar vamos a hablar de Bimini, donde tú has estado? Claro. O sea, tú eres un buzo aficionado, pero nada más buceabas por el placer de estar con los animales y de estar debajo del agua. Bueno, en primer lugar, lo que más me ha gustado siempre es la organización. A veces el bolsillo no es para tanto, pero la organización es mucho, entonces eso te permite también viajar y conocer muchas partes del mundo. Desde niño tuve la inquietud de ser buzo, y gracias a Dios lo logré. Entonces hemos ido a muchas partes del mundo, empezando, digamos, por las Islas Bahamas. Fuimos a Bimini, y en Bimini tuvimos la oportunidad de estar en lo que es una especie de avenida, no sé si tienen por ahí. Que le llaman el Camino de Bimini. Aquí tenemos las imágenes. Exacto. Pero síguenos platicando. Bueno, es una especie de calzada. Descubierta en el año de 1968, uno de los Edgar Cayce, no sé si... Sí, bueno, Edgar claro. Cayce, un hombre que hablaba del futuro, ¿no? Sí, Kiko Vidente estadounidense. Exactamente, es el profeta dormido. Él ahora sí que profetiza que en el año del 68-69 se van a descubrir... La Atlántida, ¿no? O sea, vestigios de la Atlántida, precisamente en el área de las Bahamas. Aquí las estamos viendo ya directamente. Es una especie de calzada, o sería también una especie de muro. Un muro, o sea, que se haya caído. O sea, podrían ser en ese caso alguna de las dos formas. Pero no es erosión, ¿verdad? No, definitivamente. Porque ese es el gran enigma, ¿no? Si es una construcción natural, capricho de la naturaleza, o es algo hecho por el hombre. ¿Tú qué opinas, Luis? No, está hecho definitivamente por el hombre. O sea,
realmente ya en este momento ya no están los cantos de las piedras por la misma erosión. Además está muy cerca de Bimini, está aproximadamente a unos kilómetros. Y no es muy profundo, me decías, No, ¿verdad? es de 6 a 8 metros. ¿De profundidad? La mayoría de la gente la llevan ahí, pero para snorkelear. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un crucero en velero por toda esa área y buceamos con tanque. Este tipo de pues adoquines, o no sé cómo llamarle, que son de roca caliza, ¿son muy grandes? Sí. ¿Cómo cuánto miden? Algunos de ellos son más o menos, son casi 2 metros por 4 metros, los más grandes. 2 por 4. 2 por 4, Pues sí. fíjate que según leí una datación que se hizo en la Universidad de Miami, esto tiene una antigüedad de 3.500 años. Ajá. Después sería una datación posterior más precisa, que es de más de 10.000 años. Si esto se comprueba, quiere decir que entonces había una civilización anterior a los sumerios. Allí ya entraríamos en otras cuestiones. ¿Tú qué sabes de esto, Alex, de Bimini? ¿Has ido ahí? ¿Conoces? No, ahí no, pero sí tengo entendido que es parte de una historia de la humanidad. Efectivamente, ahí había una ciudad, se puede decir una, ¿cómo te puedo explicar? Como una parte de la Atlántida. De ahí se veía perfectamente la Atlántida. En tiempos aquellos, ¿no? Estamos hablando de casi 12.500. Sí, más o menos, ¿no? Años. Claro. Fueron muchos años de esa civilización a lo que a mí me han enseñado, me dejaron ver. Sí coincide mucho. Yo nunca había visto esas tomas y sí coincide a lo que yo he visto. ¿Tú las viste? Claro que en otras situaciones. No ahí, exactamente, ¿no? Pero se puede decir que construido. O sea, realmente eran así como unos pasillos, como describe él tan acertadamente. Era chistoso porque es como un mármol, pero no es como el clásico mármol de los centros comerciales, como liso, es como un poco áspero, parecido a roca volcánico, pero muy suave. Y así era, es como una calzada, como un camino, y se ven las construcciones al lado. Haz de cuenta, en forma piramidal, pero no terminaban en pico. ¿Sabes algo de la esfera que encontraron ahí? Les traje las imágenes de una esfera. ¿En Bimini se encontraron? ¿Se encontró una esfera? Exactamente. En Bimini, un buzo encontró una esfera. Él dice que dentro de una pirámide sostenida por 2 manos, pues como metálicas, esta es la famosa esfera encontrada por Ray Brown y ha causado muchísima polémica. Actualmente no se sabe quién es el poseedor de esta esfera. Esta es la pirámide donde él dice que la encontró. Él comenta que estaba en las aguas pues, del Caribe, en las Bahamas, cuando de repente llegó una tempestad muy fuerte. Él, en lugar de regresar a la isla, se queda en su embarcación y empieza a ver por abajo del agua cómo empieza a emergir una especie de pirámide. Se pone a bucear, después de que pasa la tempestad, bucea con sus 4 compañeros, en total 5 buzos, empiezan a bucear, le dan vueltas a esta pirámide que se ve del lado izquierdo. Él dice que tenía una entrada y al ingresar había un salón y en el salón esta famosa esfera. Esta esfera, lo que se ven ahí son lo que se conoce como líneas de fractura. Dicen que es de cuarzo perfectamente esférico, una figura sin igual y que además con algún tipo de propiedades magnéticas o como concentrador de la energía. ¿Ustedes qué opinan de este tipo de situaciones, de que puede haber cristales o cuarzos que concentren la energía o Pero, que la... ¿Y esta esfera fue analizada? ¿Todo lo que él encontró fue analizado? Pues sí fue analizado, incluso hay un documental muy interesante de History Channel, búsquenlo por favor, de los años 80, donde hay una entrevista con él y todos los análisis que le hicieron a la esfera. Actualmente se desconoce su paradero, Ryan Brown pues ya falleció, pero bueno, esto es un dato importante de Bimini que pocas veces se menciona. ¿Ustedes qué saben, Luis, de esta esfera o de este tipo de cristales? Bueno, mira, en realidad estamos hablando de energías. Ajá. Ahí exactamente estamos hablando de lo que es el Triángulo de las Bermudas. ¿Pertenece Bimini al Triángulo o está cerca? No, pertenece ya al Triángulo de las Bermudas. Ajá. Está desde lo que es Miami, Puerto Rico y Bahamas, las Islas Bahamas. Entonces, se supone que esta concentración de energía puede ser la causante a veces de la desaparición de algunos barcos y aviones. Sí, bueno, yo más que concentración de energía lo llamaría una puerta, un portal dimensional. Exactamente, ¿no? O sea, pero es que la energía tiene que abrir el portal. ¿Tú te has encontrado cristales así en tus recorridos submarinos? No, pero digamos como maneja mucho la energía, entonces realmente todo es energía. Entonces, como tú dices, puede haber un portal que se abra y se cierre. Eso es lo que suponen que pasó, porque esta pirámide, que medía bastantes metros, no se veía. Él ya tenía muchos años, Ron Brown, yendo a ese lugar y no era visible. Curiosamente, en esa ocasión sí la vio y es cuando saca la esfera.
Después fueron más personas, ya no la vieron. Después un piloto 10 años después también sobrevuela la zona y la ve. En fin, hay la posibilidad o se maneja esa situación de que en ciertos momentos haya portales que se abran, se cierran y que nos permiten ver cosas que normalmente no veríamos. ¿Qué sería un portal dimensional? Un portal dimensional, vamos a ponerlo en un ejemplo muy simple, es como una fuente cuando se prende. Ellos me decían que los portales dimensionales se abren y se cierran en todo momento. No son de nadie, son de la naturaleza. Obviamente a mayor conciencia del ser que lo está viendo, incluidos los humanos, podemos percibirlo. Lo que sucede es que cuando de repente se puede decir que se prende la fuente y hay como vórtices de energía que salen liberadas, se puede decir al espacio, siempre van hacia un lugar, no nada más puestos a lo loco. Salen así como... No. En ese momento, con tu intención, puedes ingresar a ellos y vas a ir a dar a donde tú lo solicites. O sea, está puesto a tu servicio de cualquier ser que lo vea. En sí, eso es lo que yo sé que es una puerta. ¿Qué crees que haya pasado en esta situación de Ray Brown? De que a veces la veía, no la veía y pudo extraer este cristal, dándole crédito a su palabra. El electromagnetismo de la tormenta pudo haber desencadenado algo. Aquí está el aquí nada más estamos haciendo hipótesis. La gente en sus casas pensará que antes de empezar el programa, los cuatro nos metimos un churro, ¿no? Que estamos debrayando, que estamos completamente locos, pero son temas que a la gente le interesan y por eso los presentamos aquí en la sobremesa. Les compartimos lo que hemos leído, investigado o visto directamente como Alex y como Luis Nova. Llámenos al 5128-3092, escríbanos a la sobremesa @cadena3.com.mx. ¿Quieren un 3x1 para ver el pelón en sus tiempos de cólera la próxima semana, lunes, martes, viernes? Hay funciones lunes, martes y viernes. Mándenme un mail a la dirección que aparece en pantalla. Síganme en el Twitter, pelongomis, @pelongomis o @lasobremesa28, el Twitter de nuestro programa. Vamos a intentar leer llamadas, recibir llamadas al aire. Vamos a una pausa y ahorita regresamos hablar de este interesantísimo tema y les traigo un libro que quiero compartir con ustedes del que he hablado muchísimo, durante muchísimos años en el programa, El 12º Planeta. Vamos y venimos. Al volver del corte continuaremos hablando sobre el continente perdido de la Atlántida y otros temas de lo desconocido con Ana Luisa Cid. Qué semana tan increíble. En la sobremesa todos mis temas favoritos. Si aplicáramos todos los conocimientos adquiridos por la humanidad en bien de la misma, tendríamos una mejor manera de vivir, dice Fabiola Reyes. Respecto al tema de las ruinas submarinas, ¿de dónde sacan la información? Saludos, nos pregunta Alejandra Ruiz. Pues si pones en tu Google ruinas submarinas, verás que existen unas en Japón, hay unas en Cuba y están estas de Bimini y seguramente habrá otras que no conozcamos y de las cuales nos niegan la información. Sí, las últimas de Egipto, que están ya explorando las ruinas en frente exactamente de Alejandría. Sí, se descubrió un templo de Isis y han sacado aproximadamente como 10,000 objetos del fondo del mar. Bueno, de hecho iban a hacer un museo submarino, ¿no? Que te ibas a ir en el submarino y paseabas por todo el Mediterráneo al lado de las ruinas. Sí, o sea, el museo ya ahorita está ya en Alejandría, ya está al público. También lo llevaron no hace mucho a España, también las ruinas. O sea, todos los objetos encontrados y ojalá que hagan lo que tú dices, ¿no? Que los lleven ya directamente en un submarino. Lo que pasa es que ahí parece que el agua es un poco turbia. Entonces sería un poquito difícil realmente disfrutar. Digo, para los que hemos buceado en agua turbia es un poquito difícil, ¿no? Preferimos estar siempre del lado del Caribe. Claro. Más cristalino. Hablando del Caribe, vamos a ver estas construcciones que fueron descubiertas en el año 2000 en Cuba. Si las ponemos, por favor, bueno. Que no son estas, ¿no? No, esas no son. Esto sería una locura. Bueno, esto es en realidad, acá están. Esta fue la primera imagen que se obtuvo del sonar. Ya que están a gran profundidad, solamente pudieron ingresar con un robot y un robot con cámaras en el año 2000. Ahí donde está el círculo rojo es donde está la ubicación de esto que vamos a ver. Este es el robot, este es el aparato que bajaron en el año 2000 a una profundidad superior a las 600 metros para poder localizar esto. Aquí vemos lo que parecen ser pirámides, construcciones, piedras con extremos redondeados, otras piedras con extremos de ángulos de 90 grados. Que la naturaleza no los puede formar, encima de otras.
Pues eso es lo que se dice en general, que la naturaleza no forma ángulos de 90 grados ni figuras geométricas, que no tiene simetría. Estas son algunas de las imágenes que tenemos a la mano y lo que vamos a ver a continuación son solo modelos en tercera dimensión de cómo podría ser esta ciudad submarina de Cuba. ¿Tú qué nos puedes decir, Luis, de este lugar tan enigmático? Bueno, analizando este tipo de fotografías, claramente se ve que son mayas. Se dice que también es una parte de la Atlántida. O sea, los mayas se dice que son atlantes. O sea, son de los que sobrevivieron. Exactamente. Igual o sea, de los egipcios, ¿no? Yo leí una teoría, ahí donde vemos circulado, dicen que estábamos unidos, México y Cuba, que estábamos unidos por una especie de cordillera y que ahí vivían pues personas, obviamente, ¿verdad? Claro. Pero que esta cordillera se sumergió y son las ruinas que encontraron Sí, ahorita que estamos viendo del año 2000. Exactamente. ¿Qué posibilidad habría de que teníamos esa conexión con Cuba? O sea, lo que se unió por parte de... Eso es definitivo. Yo he tenido la fortuna también de estar en Cuba, en una aldea que se llama la aldea Taína, en Guamá exactamente, es la ciénega de Zapata, y hay un islote donde están los indios, digo, representados ya en escultura, y son exactamente mayas, completamente, la nariz y todo. Además, si los mayas andaban costeando hasta Colombia, pues, ¿qué no harían enfrente? Aunque la versión oficial dice que no, ¿verdad? Que es totalmente diferente. Luis, ¿qué se siente cuando has buceado en el Triángulo de las Bermudas? Es una pregunta que te hicimos en el comercial, ahora compártela. No, definitivamente es maravilloso, o sea, sentir que estás buceando en la historia. O sea, dice, ¿qué es esto, Dios mío? ¿No? Y como decía Alejandro, ¿no? Los bordes, o sea, se ve que algunas de las piedras pudieron ser como tipo mármol, ¿sí? Pero con la erosión ya nada más, no se ven los cantos, pero sí se ve el tipo de piedras y de diferentes tamaños. Como les decía, pudieron haber sido parte de un templo, parte de una calzada o parte de un muro. O sea, ya es cosa de la imaginación de cada quien. Claro, pero sí, no es erosión. Tenemos una llamada. Nuestro primer sobremesino, Andrés Martínez, quiere hablarnos de ovnis. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dinos, adelante. Estamos a tus órdenes. Ok, mira, primero que nada quería compartir una experiencia que tuve hace como unos 18 años. Desgraciadamente no tuve la fortuna de tener una cámara, pero vi una oleada de ovnis. Pero así muchísimos, pasaban así como si fuera un desfile de 15, 16 de septiembre. Así en el cielo pasaban, pero muchísimos ovnis. ¿Cuándo fue esto? Hace como unos 16 años, 17. ¿Y todavía lo recuerdas? Sí, claro, muy bien. De hecho, era en la noche. ¿Tuviste alguna sensación al verlos? No. ¿Buena, mala, de susto, de miedo, de emoción, alegría? No, de hecho no me dio miedo, pero sí me dio mucho, me intrigó mucho. Ahora también para la señorita Ana Luisa Cid. Sí, dime. ¿Qué cree que yo he tenido? Bueno, tengo muchas, me han tocado muchas experiencias, digamos. En 2 ocasiones se ha detenido el reloj. Haz de cuenta, a la 1:55 venía sobre la autopista de Pachuca y yo venía al pendiente porque venía con toda mi familia en el auto y venía viendo el tiempo que hacía. Haznos un favor, bájale un poquito el volumen a tu televisión porque se vicia y entonces no podemos oírte bien, Andrés. Andrés, ¿hay partes del tiempo que tú tengas perdidas que no recuerdes cuando sucede eso de que el reloj se detiene? No, o sea, de hecho, le digo, haga de cuenta, yo venía con toda mi familia en el auto y haga de cuenta era 1:55, y no sé, en un lapso más o menos de 10, 15 minutos se detuvo el tiempo, o sea, el reloj ya no caminó hasta que de repente me di cuenta que ya había recorrido un buen tramo de autopista y volvió a caminar el reloj. Y me han pasado muchísimas cosas que no tengo respuesta. Pues deberías de irte a hacer que te hipnoticen, a lo mejor hay un tiempo perdido y descubres lo que le pasó a la familia White. Y sabes que también, Andrés, invitarte a la conferencia de Alex, que va a ser el 18 de agosto. Alex tiene, estoy segura, muchas respuestas para este tipo de fenómenos que los investigadores conocemos como missing time o tiempo perdido, donde se supone que los testigos, ya sea que ingresen a otra dimensión o que son pues extraídos por entidades extraterrestres. Claro que todo esto son hipótesis, son teorías, pero son las posibles explicaciones de este tipo de fenómenos.
Y agradecerte, Andrés, si nos quieres escribir, el correo es analuisacid@yahoo.com.mx y sigue viendo la sobremesa. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias. ¿Qué pasa en estos casos, Alex? Cuando pierde el tiempo. ¿Pierde noción del tiempo? Ajá, el testigo. En mi caso, se hace como un triángulo que puede pasar 2 o 3 horas fuera de aquí, y aquí son 1 o 2 segundos, dependiendo de cada persona. Cuando una persona tiene como esos lapsos donde no se acuerda de nada o el reloj se paró, lo que pasa es eso. No pueden intervenir más porque intervendrían en tu libre albedrío, pero esa es una consecuencia de. En mi caso no pasa así, pero sí conozco gente que así le ha sucedido. Es como un triángulo, si ustedes ven un triángulo, el pico da justamente a la 1:55 que esta persona vivió esa experiencia, y cuando es regresado, a lo mejor, ¿cuánto dijo? Pasó 15 minutos en un tramo que a lo mejor recorrió inconscientemente o fue puesto donde debió de haber ido. O sea, trae como 10, 15 minutos que no estuvo aquí y regresó justo ese tiempo. Si se fijan, son muy exactos. ¿Por qué? Porque si lo regresan justo en el mismo momento donde fue tomado y en la misma distancia, ya hay una intervención a su libre albedrío. Lo tienen que poner calculando dónde iba. Suena Luis, ¿tú has tonto, vivido algo así? Gracias, Ale. ¿Tú has vivido algo así en tus experiencias submarinas de missing time o algo que no recuerdes? ¿Algo raro? No exactamente. Lo que pasa es que tengo una experiencia muy cercana. Uno de mis hermanos, que platicaba el otro día, él vivía en Cozumel y sale de trabajar, hace de cuenta, a las 10 de la noche y le habla a su esposa y le dice, ahorita voy para allá, y él se agarraba así trotando 3, 4 calles que vivía del trabajo, y llegó 3 horas después. ¿Y él juraba que había corrido nada más las 4 cuadras? O sea, él llegó y decía, oye, ya llegué. Pues, ¿cómo que ya llegaste? Pues, ¿dónde andabas, no? Dice, pero si hace 3 horas que me hablaste. Y él estaba llegando en ese momento corriendo del trabajo. Sí, hay muchas anécdotas y experiencias de gente que además con el tiempo les hicieron una regresión hipnótica, exacto, y de pronto empezaron a contar cosas impresionantes. Vamos con Carlita a la sala y vamos a regresar para seguir hablando de esto y otros temas. Tenemos otra llamada de una sobremesina. Indra Pozos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, un favor, bájale a tu tele para que entonces no se vicie tu comunicación y te podamos escuchar bien, por favor. ¿Ya estuvo? Bueno. Indra. Sí, ya. ¿Ya? Ya. A ver, cuéntanos tú, ¿qué nos quieres preguntar? ¿Qué nos quieres platicar? No, es que apenas 2 días antes del temblor que hubo aquí en México, yo venía con mi novio en la carretera, en la Federal. Entonces en eso vimos en el cielo 2 naves que estaban ahí, y la luz es como roja, es como anaranjada, pegándole al rojo. No se oye. Bueno, ¿qué dices, Alex, de este tipo de avistamientos antes o durante los sismos? Bueno, lo que pasa es que, a lo que yo sé, está temblando porque está emergiendo un continente. ¿De dónde está emergiendo? Está emergiendo entre Japón, Australia y México. Hagan de cuenta la mitad. Entonces, obviamente, la corteza terrestre está sufriendo cambios, pero son cambios normales, no entre son... Japón, Australia y América, más bien, ¿no? Pero ¿dónde está México? Haz de cuenta que en México es una de las 3 puntitas como de un triángulo, para medir su distancia, sí. ¿Cómo está ahí? Y lo que hay entre, o sea, planteando el triángulo, lo que hay en medio, ¿qué va a pasar? Está emergiendo un continente, entonces, pero está emergiendo como un cambio positivo, es un cambio de la corteza terrestre, no es ninguna algo delicado que vaya a suceder o alguna desgracia, no. Lo que sucede es que obviamente como está emergiendo, está causando movimientos tectónicos donde se puede decir dan las puntas del triángulo. Una de esas puntas del triángulo da hacia México. ¿Y el OVNI qué tiene que ver en esto? O sea, ¿por qué obviamente son estos avistamientos? portales dimensionales que se abren, donde los ovnis en ocasiones los usan para entrar o salir de esta realidad. Y por ejemplo, si tengo que jugar al abogado del diablo, claro, los científicos te dirían, es normal que las capas de la Tierra se acomoden y que tiemblen. Y se llaman luces de la Tierra, lo que se refleja en las nubes, ¿no? No, bueno, y no necesariamente tiembla porque está emergiendo un continente o porque existan objetos no, exactamente. ¿no? Yo les diría que científicamente, por eso el Popo no ha explotado, o sea, simplemente está liberando presión. Un vulcanólogo lo diría, pues ¿presión de qué? De algo.
pero tiene que ser algo muy grande para que se activen varios volcanes en la zona, o por lo menos en el continente, que simplemente estén liberando energía o tensión de la Fíjate que corteza. hablando de continentes, se dice que en una parte de Japón, una parte submarina de Japón, están los restos de un continente también perdido, que sería Lemuria. Y estas son las ruinas de Yonaguni en Japón. Las que mejor se pueden ver. Se ven extraordinarias. ¿Qué nos platicas de esto, Luis? Tú que eres el experto, buzo. Mira eso, por favor. No, platícanos, por favor. Son pirámides escalonadas. Definitivamente podría ser un templo maravilloso. Mira esos ángulos de 90 grados. Enorme. Se dice que tiene aproximadamente casi 200 metros de largo, ¿sí? 40 metros de alto y 20 de ancho. Hay túneles, escaleras, pasadizos, galerías, calzadas igual. Mira, que ahí se puede comparar el tamaño del uso con las construcciones. Ahí inclusive ahí está uno de los túneles, hay escalones también, y todavía hay gente incrédula que dice que si esto no es hecho por la mano del hombre. Dios mío. Que la gente que piense que esto está hecho por la erosión me parece absurdo y me parece que están jugando e insultando la inteligencia de los seres humanos. Exactamente. Chequen Yonaguni para que vean ustedes también y vivan también esta experiencia. No, me debe ser padrísimo estar ahí, ¿verdad? Y sobre todo... eso tiene más o menos como 20 metros de profundidad. Fue descubierta en el año mira eso. 1900. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué demonios le tienen miedo? Mira esos ángulos, ve la perfección de la construcción. Mira. Pues el miedo sería que nos cambia nuestro sistema de creencias por uno de saberes. Cambia hasta realmente la historia, así lo veía, cambia la historia, cambia el sistema de creencias, cambiarían muchas cosas. Bueno, y hablando de ese cambio de historia, la gente, desde que hablamos de estos temas desde hace 3 años y medio que llevamos en la sobremesa, me dice, por favor, libros que tengan que ver con este tema. El mejor, y no me pagan, ni conozco al señor Zecaria Sitchin, mis libros no están editados por Ediciones Obelisco, a mí no me pagan un solo centavo, pero este es el mejor libro que existe con este tema. Además habla de cosas que son ciertas. Hablar de Sumeria, pues Sumeria es la civilización más antigua que se conoce. Cuando descubren Sumeria a finales de 1800, pues una ciudad cuando la descubren y está enterrada tardan muchos años en llegar al fondo, porque pues la vas barriendo con una escobita pequeña todos los arqueólogos. Una vez que llegan a la ciudad, encuentran muchísimas tablillas de barro y unos cilindros que si tú los pintaras y los ruedas, dibujarían símbolos. Y le hablaron a un hombre erudito palestino llamado Zecaria Sitchin para que él tradujera todas las 10,000 tablillas de barro y pudiera también traducir los cilindros. ¿Qué pasó cuando él tradujo todo esto? Pues que la historia de nuestro planeta y de la humanidad es totalmente distinta. Hablar de clonación, bueno, a ver, el ADN o el DNA, como también se conoce, fue descubierto en 1953, por ahí, por Watson y Crick. Luego hablan de clonación, hablan de ADN, hablan de los planetas de nuestro sistema solar, ponen a un sol central y ponen a cada uno de los planetas como están. También hablan de manipulación genética, ¿no, Héctor? De que hubo una manipulación de parte de los extraterrestres. Ahí está el ADN. Para crear la raza humana. Esa es la intervención extraterrestre que mencionan en este libro, que por cierto también está en internet, se lo recomiendo muchísimo, es muy interesante. Oye, y retomando esto de Lemuria, de Mu, ¿qué más nos agregan de este continente mítico también sumergido? ¿Lemuria? Lemuria, en su momento... Viene siendo como la Atlántida, pero en otra parte. Para otro continente, exactamente. Hay que introducirlos al tema. Exacto. Ya saben que se habla mucho de la Atlántida, ¿no? Desde Platón hasta muchísima gente ha hablado de la Atlántida, que existió en el Océano Atlántico. Y hay otro continente que también se sumergió, dice que desapareció, llamado Lemuria. Restos de ese continente sería Hawái, sería la isla de Pascua, en la que están estas cabezas, ¿no? Y sería del lado Pacífico. Exactamente. ¿Qué hay de esto? Lo que pasó es que eran dos civilizaciones, las cuales los atlantes provenían de Lemuria. Los lemurianos creían en la no intervención sobre el humano, sobre dejarlo evolucionar, sobre que agarrara su paso aunque se tardara lo que se tardara. De ahí viene toda esta falsedad de los 3 días de oscuridad. Son las 3 primeras etapas evolutivas del ser humano. Estamos por concluir la tercera. Los atlantes eran como no con la contraparte, descendientes de los de lemurianos, los cuales, se puede decir, les ganó su ambición de poder y de gloria, y fueron los que manejaron genéticamente al humano,
pero dentro de la Atlántida vivían varias razas extraterrestres. Y que jugaron con el DNA humano. Y con energía nuclear. También. No es así la energía nuclear como la conocemos ahorita, pero se puede decir que las consecuencias sí. Lo que pasó es que los atlantes bajan una de las lunas de la Tierra, destruyen Lemuria, aquí se arma todo un show cósmico, se destruye la Atlántida, se destruye el planeta donde están los asteroides y de ahí tienen todas estas cicatrices en nuestro sistema solar. Bueno, y sí, sé que van a seguir pensando ahorita en el entrecorte a comercial. Tú me diste mota, tú te metiste un pase, ¿no? Tú vienes pacheca desde tu casa. Estas son simples hipótesis. Jamás hemos dicho ni nos atrevemos a decir que esto es real y esto es un hecho. Y yo creo que en estos temas nadie tenemos la verdad en la mano, simplemente compartimos lo que hemos leído, lo que hemos estudiado o lo que han vivido algunos de ellos. Pero analiza si viene pacheca. No es cierto, él es el que me obliga. Luisito, ¿qué nos cuentas de Mu, de Lemuria, de estos continentes? Bueno, hablando también de Yonaguni, que es parte de Lemuria, encontraron también una cabeza, como tú decías, de las Islas de Pascua, ¿no? Exactamente. Entonces quiere decir que yo no lo sabía. Hay una roca tallada. Hay una roca, bueno, muy parecida, ¿no? Que se parece mucho a uno de los moais de la Isla Exactamente, de Pascua. de los moai. Metros, sí. Sí, que además nadie nos ha dado una explicación, o por lo menos en lo personal, a mí no me han dado una explicación los libros ni las personas que han dado conferencias de qué demonios hacen ahí las cabezas en la Isla de Pascua, ni cómo las pudieron arrastrar. Y ya viste que sí tienen cuerpo, cargar, no es la pura cabeza, ya vieron que sí tiene cuerpo. Algunas nada más es la pura cabeza y pero otras, lo único si le vas que escarbando, nos han hay un poquito más. Adelantado lo más nuevo que se sabe, nada más. No, o sea, las explicaciones que nos dan de las líneas de Nazca, pues perdón, la naturaleza no puede formar una araña a la perfección, un colibrí, un mono, no, o sea, no puede dibujar. Entonces, a mí todavía no me queda claro. Mi hipótesis, no sé si es la suya, es que yo sí creo que existió una civilización mucho más inteligente que la nuestra antes. Hubo un cataclismo y ellos se fueron para salvarse. Unos llegaron a América, otros llegaron a Egipto, otros llegaron a otros lados. Eso es lo pues que yo creo. Pues nos dicen que los mayas son descendientes de los atlantes, ¿no? De algunos atlantes que salvaron la vida y llegaron a... Exactamente, no tanto que la hayan salvado, sino que no estuvieron tan de acuerdo en lo que hicieron los atlantes y simplemente se empezaron a alejar. Por suerte o no suerte, o coincidencia o casualidad, pero se alejaron justo a tiempo antes de que pasara todo esto. Por eso, a partir de la destrucción de Lemuria y luego de la Atlántida, entró como un tratado, un contrato de no intervención con el humano hasta que el humano escogiera en conciencia con quién contactar o a quién hacerle caso. ¿Sabes qué es lo chistoso? Que hay un grupo de totonacas, bueno, es tradición oral, que dicen que ellos provenían de una isla llamada Atlanticú. Y este es un libro que escribió un arqueólogo mexicano muy interesante que valdría la pena revisar, se llama Atlanticú, la historia del Tajín. Vamos, y bueno, los Atlantes de Tula Hidalgo, y por ahí hay muchas cosas. También. Pero la coincidencia del nombre, Atlántico, Atlántida. Tu conferencia, ya nos vamos. El 18 de agosto, sábado 5 de la tarde. Ese 18 de agosto voy a estar yo en Jalapa, en el Teatro del Estado, 2 funciones. ¿Algo que quieras anunciar, mi querido Luis? ¿Algún viaje, alguna organización? Bueno, sí. Tenemos un viaje a Cuba del 1 al 9 de diciembre, una expedición prácticamente a Egipto del 12 de junio al 30, están invitados, ¿Tu nos correo, pueden Luis? llamar, mi correo es marnova33@hotmail.com. Y yo invitarlos a que visiten la página www.analuisacid.com para que conozcan el famoso OVNI de las Olimpiadas, que en mi opinión no lo es, pero bueno, un Zeppelin, ¿no? Es el Zeppelin. Es muy polémico. Sí, para mí es un dirigible. Y mañana Muchas y pasado gracias. vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a seguir pachecos en la sobremesa, vamos a hablar de duendes, de hadas mañana y el viernes más ovnis. Vámonos con Carla a la sala, gracias.